Bueno, nos vamos a un contacto. Tenemos en este momento en línea al senador Jorge Capitanich, senador nacional por Chaco y Fuerza Patria. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias por atendernos. Lo tengo un poco bajo, ¿lo podemos subir a...? Sí, sí, Ahí sí, sí, ¿cómo está. no? Sí, no, Exacto. es un problema de volumen y es una pena Sí, sí. que haya, que esté el volumen bajo. ¿Está bien ahora? Bueno, Jorge, ¿qué tal? Acá estaba mencionando algunos números que obtuve del bloque del peronismo que ustedes están manejando. ¿Me podría explicar un poco más cómo son estos números? Porque esto creo que va a ser un tema importante en el día de hoy, ¿no? Acá... Exactamente. Sí, ¿Eh? me parece que hay varias cuestiones. Digamos, hay una cuestión previa y de especial pronunciamiento que tiene que ver con las atribuciones del tratamiento de la Cámara de Senadores como Cámara de Origen para una iniciativa de estas características. En primer Claro. lugar, porque efectivamente aquí, como usted bien sabe, el artículo 99, inciso 9 de la Constitución Nacional establece claramente como atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional la prórroga de sesiones ordinarias o la convocatoria de sesiones extraordinarias cuando expira efectivamente el periodo de sesiones ordinarias. El periodo de sesiones ordinarias, recordemos, va del 1 de marzo al 30 de noviembre. De manera tal de que en ese contexto, el principio general de la Constitución Nacional es el artículo 77 respecto al tema de el tratamiento de los proyectos legislativos. De manera tal de que, como principio general, cualquier diputado y o senador o grupo de diputados y o senadores o el Poder Ejecutivo efectivamente participa en el proceso de formación y sanción de las leyes, también obviamente a través del principio de iniciativa popular, y naturalmente puede ingresar en cualquiera de ambas cámaras en forma indistinta, salvo dos temas que están explícitamente establecidos por la Constitución Nacional. Artículo 52, que establece contribuciones y reclutamiento de tropas, es claramente origen en la Cámara de Diputados, y eso se remonta al ex artículo 44 de la Constitución previa a la reforma del 94 o al origen de 1853 del artículo 40. Por lo tanto, primera cuestión para discutir de previo y especial pronunciamiento es cuál es la Cámara de Origen, porque acá contiene un paquete impositivo muy significativo, sobre todo desde el artículo 185 al 196. Claro. Recordemos que esta ley ómnibus tiene 197 artículos, uno de forma. La verdad es que cuando se plantea la tipificación del artículo, que va desde el artículo 58 hasta el 196, y tomar el artículo 60, o eventualmente tomar 163, 164, eventualmente 185 al 196, para no hacerte lío, lo único que te digo es lo siguiente: acá hay un impacto fiscal de casi 12.000 millones de dólares, como bien lo mencionás, de acuerdo a la tipificación que nosotros hicimos, y otros que no hemos podido hacer cálculo porque tiene un esquema de enfoque discrecional. Pero lo que te digo Claro, es que porque no están los datos claro, disponibles para hacer el claro, pero cálculo. es importante explicar a la opinión pública, por ejemplo, de qué se trata. Por ejemplo, 113 millones de dólares que le sacan claramente al financiamiento de Radio y Televisión Argentina, o eventualmente la producción desde el punto de vista audiovisual. Bueno, lo hacen claramente, profeso, con el objetivo de eliminar la capacidad efectiva de producción de audiovisuales de la Argentina. Segundo tema, Perdón, 548... Coqui, perdón, ¿qué tiene que ver eso, eliminar la producción audiovisual con crear empleo y facilitar la Exacto, contratación de personal en blanco? ¿Hay alguna exacto. relación? No, claro, nada, pero muy por el contrario, es para destruir más empleos en la industria cultural argentina. Claro, Que yo voy obviamente tiene cerca preguntando de... porque hay cosas que me desconciertan y de- me gusta preguntar para desasnarme. no, pero aparte, 3% del Producto Interno Bruto de la generación de industria cultural argentina, 600.000 empleos. Por lo tanto, en realidad acá lo que pretende es destruir empleos, no crearlos, ni mucho menos formalizarlos. Segunda cuestión, ¿qué tiene que ver los 548 millones de dólares que deja recaudar el Estado por bienes suntuarios? Entendiendo desde telefonía celular, aeronaves, embarcaciones, entre otros bienes que efectivamente fueron incorporados por una ley especial, por una ley de presupuesto en el año 1996. A ver, ¿tiene alguna relación con modernización laboral, con Te, la generación de empleo? Cero. te sumo, Tercero, ¿eh? te sumo rubros. Televisión satelital, ¿será para Elon Musk? Te sumo rubros, aviones, Sí. aeronaves, se le quita impuestos internos. ¿Será para que Escaturice pague menos impuestos por tener Flybondi, por ejemplo?
Preguntas, pero ¿no? te quepa la menor duda, pero no te quepa, pero digo, acá hay una cuestión concreta. Aparte te digo otra, por ejemplo, el agregado del inciso M del impuesto al valor agregado. Falta sola, que es la reducción del impacto del impuesto a la energía eléctrica para el tema de servicios de riego. Entonces, concretamente, falta sortear el número de identidad de la persona beneficiaria, pero eso es típico loteo, fragmentación de grandes estudios jurídicos, tanto de empresas multinacionales y o de grandes corporaciones, con el objetivo de establecer mecanismos de asignación de recursos por parte del Estado. O sea, ese es otro dato ¿Cómo es eso? ¿Me objetivo. explicás lo del riego? ¿En dónde está? ¿En qué Se artículo agrega, está? ¿Eh? se agrega el artículo 28 del impuesto al valor agregado respecto al tema de un inciso específico para tomar el crédito fiscal del impuesto al valor agregado de los servicios de energía eléctrica a los efectos de computar precisamente el impacto final del IVA en operaciones de servicios de riego. O sea, es una reducción de impuestos a los servicios de riego. Impacto. Es totalmente al tema producción y equipo de riego. ¿En qué artículo está? Perdón, así lo estoy ubicando. Eso es agregado al inciso M del artículo 28 de la ley de IVA. Ajá, otro. Bien. Otro que es un tema concreto, que es el tema de la evaluación de existencia de stock de ganado de bovino. Todos sabemos que el ganado bovino ha tenido un incremento sustantivo durante el año, con exportaciones que estimo llegarán a cerca de 3.700 millones de dólares. Eso significa aumento en el precio final. Ahora, muy bien, ¿qué se toma? No solamente el precio de plaza, desde el punto de vista de la tipificación, vaquillonas, novillos, etcétera, sino otras opciones alternativas, que son 3, entre los cuales están determinado tipo de índices. ¿Eso qué significa? Que se pueden considerar no el precio de plaza, sino un precio alternativo. ¿Para qué? Para que definitivamente en el cómputo de impuestos a las ganancias disminuya el nivel de imposición. La verdad, es un escándalo eso. Eso significa claramente reducción de impuestos para ganancias excepcionales por aumento de precios. Por ejemplo, te lo digo así muy concretamente. Que mencionás es el artículo 191 de ganancias de grandes empresas, que tiene un impacto fiscal de 2.179 millones de dólares. Ese es otro que tiene que ver con el tema de la reducción efectiva del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias tiene dos principios de proporcionalidad y de progresividad, de hasta 101,4 millones de pesos estimativamente. Entonces vos ahí pagás una cifra, un porcentaje determinado, y después vas escalando entre suma fija y porcentaje. Entonces, en el 0,001%, que equivale a 144 grandes empresas que concentran como sociedades comerciales la gravabilidad del impuesto a las ganancias, que recordemos más o menos, el impuesto a la ganancia calcula que es cerca de 70-30 entre personas humanas y personas jurídicas, y dentro de las personas jurídicas eso es representativo del 56% de la recaudación. O sea, concretamente, te reducen impuestos a las empresas, sociedades comerciales de mayor gravabilidad relativa. O sea, concretamente, a las grandes compañías, menos impuestos. Le regalan 2.179 millones de dólares, según los cálculos de ustedes. Y a su vez eso le afecta a los gobernadores de las provincias argentinas porque reciben menos coparticipación federal de impuestos. Entonces, pierden cerca de 1.144 millones de dólares, 1.200 millones de dólares. Entonces, concretamente, los gobernadores que con tanto entusiasmo respaldan estas iniciativas, la verdad, van a perder plata y encima apoyan una iniciativa de esta naturaleza, la verdad. Yo creo, por eso quiero decir estos artículos deberían estar más que en la ley de reforma laboral, en la ley de presupuesto, porque están alterando el presupuesto del 2026. Si vas a primero y principal, hay que, obviamente, una ley de presupuesto contempla recursos, derogaciones, deuda, de manera tal de que el tratamiento que va a tener hoy en Cámara de Diputados el presupuesto, conjuntamente con inocencia fiscal, más estabilidad y compromiso fiscal, que no tiene, de inocencia no tiene nada, mucho menos de fiscal. Por lo tanto,
y mucho menos de estabilidad fiscal. Sí, Porque yo te computo lo siguiente, este paquete que nosotros estamos planteando, de casi 12.000 millones de dólares de impacto, obviamente es calculado más o menos con el principio de estimación original del presupuesto 2026, 700 más o menos, te estoy dando una cifra más o menos estimativa, 726.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, cada punto obviamente son 7.260 millones de dólares, cifra redonda, digo, porque hay que verlo también por tipo de cambio. Entonces, casi 2 puntos de Producto Interno Bruto. Entonces, la idea central es, ¿cómo lo vas a financiar? claro. Entonces, lo vas a financiar. Entonces, este es el otro tema. Y nosotros estamos haciendo un cálculo muy claro y preciso respecto a otro impacto. Acá, el gobierno está acumulando deuda social, o sea, subejecución de partidas, que objetivamente desde emergencia al Hospital Garrahan, pasando por el problema vinculado al tema de emergencia por discapacidad o la reducción de los recursos para el sistema de seguridad social. Ahí tenés un tema. Segundo tema, deuda contingente. Tercer tema, deuda flotante, proveedores y contratistas. Cuarto tema, deuda encubierta por capitalización de intereses. Vos sabés que eso, que lo ponen los intereses capitalizables debajo de la línea, más o menos te lleva a cerca de 3 puntos de Producto Interno Bruto de déficit. Entonces, la verdad, vuelvo a insistir con esto, la ley tiene mucho menos, poco de inocencia, mucho menos de compromiso y nada de estabilidad. Ahora, Entonces, la verdad... senador, una pregunta que acá yo veo un Excel que es muy interesante y se dice que por el Fondo de Asistencia Laboral los empresarios con ese 3% sobre los salarios que se van a tener que destinar al fondo para los despidos, van a recaudar unos 4.384 millones de dólares. Eso es lo que van a recaudar para el Fondo de Asistencia Laboral. Y al mismo tiempo, Claro, porque... ese mismo monto se lo detraen porque se le rebaja el 3% a los aportes y contribuciones previsionales. O sea, se lo detraen al ANSES, a los jubilados. Claro, claramente, si eso vos proyectás, porque la primera iniciativa de proyecciones sobre masa salarial era de 2.500 millones de dólares. Nosotros lo corregimos a más de 4.300 millones de dólares, lo tomamos claramente con el tema de masa salarial por formulario 931, por las nominaciones correspondientes desde el punto de vista del salario estipulado, y en consecuencia esto significa, primero, disminución de las contribuciones para el financiamiento del sistema de seguridad social. ¿Qué significa eso? Y bueno, más o menos, vos calculás que cerca de 850.000 jubilados de la jubilación mínima efectivamente están financiando, incluyendo los 70.000 pesos de bono que están congelados desde diciembre de 2023, todos ellos estarían financiando este fondo de asistencia laboral, que en definitiva significa el abaratamiento de costo de despido, con el objetivo de establecer los mecanismos de ajuste estructural de la economía argentina hacia el futuro para las grandes empresas. Entonces, o sea que los jubilados financian los despidos de los empresarios. Exacto. Es pero aparte, un acto de gratitud que hay que tener con los jubilados, ¿no? Hay que hacerle un acto de homenaje y agradecerles porque gentilmente se prestan a... Qué bárbaro, qué perverso que es eso. Pero aparte de la perversidad, yo te digo lo siguiente, mira, vamos a plantear, a ver, bueno, listo, elimina este tema, decís, bueno, el tema de derechos individuales, colectivos, vamos a centrarnos en el tema. ¿Querés resolver el problema de informalidad? 9 millones. Dentro de la informalidad, ¿querés resolver el problema de una manera práctica? Mirá, tenés antecedentes, ley 26.377, que es el tema de régimen de corresponsabilidad gremial para trabajadores rurales. ¿Sabés cuántos trabajadores rurales están más o menos formalizados? 317.000. ¿Sabés cuánto es el potencial? 2 millones. Bueno, ¿sabés cómo se pueden establecer? Pero desde guías ganaderas, mecanismos para el tema de productores multiproductos, hasta el tema forestal, etcétera, etcétera. Rápidamente, eso, con un buen trabajo de coordinación con las provincias, con los municipios, con el Estado Nacional, poder regularizar claramente ese tipo de trabajadores. Segundo tema, ¿querés regularizar el tema de trabajadores de casas particulares? Otro tema. Son 415.000, 435.000 y son 2,5 millones. Con régimen simplificado y un sistema mucho más práctico lo puedes resolver. Tercer tema, ¿querés resolver el problema de las micropymes? Cerca de 500.000. Te voy a dar cifras así muy redondas. 500.000, son un poquito menos, pero 500.000, que son los que efectivamente tienen la mayor capacidad de generación de hasta 5 empleos. ¿Sabés cuántos empleos son informales en micropymes? El 77%. ¿Sabés cuánto es la responsabilidad en la generación de empleo? 34%. ¿Sabés cómo se puede hacer eso? Muy práctico. Una ley, 26.940, ya se aplicó en el año
2014 en parte y ha sido un gran instrumento, por ejemplo, para la industria maderera. ¿Eso qué significa? Es sustituir el costo fijo del 931, que es el formulario, por un sistema de facturación en virtud de la venta y la constitución de un fondo previsional que a su vez engrosa el financiamiento de ANSES y permite naturalmente una tarifa sustitutiva que genera blanqueo. Entonces yo te digo, ahí es una cuestión práctica. ¿Por qué no hacemos cosas prácticas? Y no esto que verdaderamente lo único que hace es contribuir a un mayor desastre. O directamente bajar las cargas patronales y aportes previsionales, pero sin instituir el fondo. El fondo FAL no le sirve a la mayoría de los empresarios. Muchos empresarios dicen, tengo que pagar el 3% para algo que no voy a usar, porque yo no quiero despedir gente, ¿no? O a lo mejor eventualmente lo podré despedir, pero voy a pagar muchos despidos antes de despedir a un empleado. Y después acá se menciona acá en la planilla que tiene el peronismo, hay un punto del artículo 61 de la obra social, que pierden 1.460 millones de dólares. Claramente, porque eso baja de 6 a 5%, y eso tiene un impacto directo desde el punto de vista de su reducción. Ajá, mirá, o sea, son 1.400 millones de dólares, que son aproximadamente, ¿cuánto en millones de pesos? Habrá, serán unos 1.600.000 pesos aproximadamente. Sí, totalmente, y eso tiene un impacto o que 2 es billones. muy significativo, y la verdad es que tiene un esquema de un propósito esencial que tiene que ver con el desfinanciamiento de las obras sociales. Y el desfinanciamiento de las obras sociales tiene un doble impacto. Primero, para debilitar la capacidad de funcionamiento de las organizaciones sindicales. Segundo, para provocar un quebranto generalizado. Tercero, para establecer un mecanismo de intervención. Cuarto, para agudizar los problemas de funcionamiento del sistema sanitario. Porque ¿qué pasa cuando las obras sociales no funcionan? Vos sabés que el sistema de salud es una articulación de 3 subsistemas: privado, obra social y subsistema público. ¿Qué pasa con esto? Pasa que si un subsistema deja de tener financiamiento, ¿quién absorbe? El Estado. Claro. Y el Estado implica que tiene más costos de insumos, medicamentos, y tiene un problema de racionamiento y calidad en la atención de la demanda. Eso es lo que está pasando en la República Argentina hoy. Claro. Sí, la gente se va al hospital público. Y acá figura unos 3.000 millones de dólares que se pierden por quebrantos, según el artículo 186. ¿Eso qué significa? Bueno, eso está siendo discutido por la vía judicial. Ahí genera asimetrías entre los ejercicios fiscales 2024 y 2025, y a su vez, ¿cuál es el mecanismo de actualización? O sea, esos son quebrantos que en el impuesto a las ganancias lo tenés que deducir del impuesto a las ganancias, pero que eso está en disputa y tiene que ser debidamente legislado. Claro. Bien. En términos generales, después toda la parte que efectivamente toca a las normas laborales, ¿ustedes qué postura tienen? Por ejemplo, en los nuevos sistemas de banco de horas, de despidos, de la preeminencia del contrato por empresa al contrato por actividad, la ultraactividad. ¿Qué postura va a tomar el peronismo y si tienen algunos aliados, ¿no? Seguramente en la Cámara de Diputados? ¿Cómo están los números? Bueno, lo que nosotros tenemos es una postura absolutamente en contra de esta iniciativa, porque no promueve la regularización del empleo en forma eficaz. Segundo, altera y afecta los derechos colectivos, y por otro lado, genera un ataque furibundo a los derechos individuales del trabajador. De manera tal de que nuestra posición es claramente en contra de esta iniciativa, proponiendo iniciativas alternativas. Excelente. Seguramente esto se trata hoy en comisión y pasaría al recinto el viernes 26, ¿no? Y nosotros tenemos una postura muy concreta en términos de lo que ha sido la violación sistemática del artículo 14 del reglamento interno respecto a la constitución de comisiones. Por eso tenemos comisiones vacantes. Esas comisiones vacantes tienen que ver, nuestra vacancia en la cobertura de las comisiones tiene que ver porque no se respeta ni el artículo 14,
y la integración proporcional del artículo 60, 61 y otros conexos y concomitantes del reglamento interno. O sea, en realidad lo que hemos visto es que el oficialismo, en alianza con otros senadores de otros espacios políticos, han coordinado acciones para violar sistemáticamente el reglamento. Hay una corriente de pymes que yo ya estuve consultando y están bastante críticos del proyecto de ley porque dicen que no genera empleo, que no va a generar desarrollo, que no va a generar reactivación económica, pero ven con buenos ojos el tramo del proyecto de ley en donde se eliminan definitivamente multas e intereses por los despidos. ¿Esto cómo va a operar? ¿Este punto ustedes lo van a acordar? Bueno, nosotros hay determinados puntos que estamos de acuerdo en que efectivamente se pueda ser debidamente considerado. Y entonces, pero bueno, es parte de la necesaria discusión de una manera clara y transparente. Por ejemplo, si esto deberíamos trabajar de un modo claro y transparente es, primero, hacer valer el artículo 14 del reglamento respecto al tema de la constitución de comisiones, guardar, o sea, hacer una sesión especial, tener la proporcionalidad relativa, constituir efectivamente las comisiones, a partir de la constitución de las comisiones, cumplir a rajatablas lo que establece el artículo 52 de la Constitución Nacional, separar la cuestión estrictamente laboral respecto al tema de contribuciones que tienen que ver con reforma tributaria, que la reforma tributaria vuelva a la Cámara de Origen, y a partir de ahí sí establecer un tratamiento, y nosotros vamos a proponer, por ejemplo, esto que yo te había dicho anteriormente, con iniciativas que pueden ser mucho más productivas, conducentes y efectivas para resolver los problemas de informalidad. Ah, perfecto, perfecto. Y eso también implicaría la reducción de las multas y los intereses que hoy pagan empresarios con el tema de la industria del juicio. Todo eso forma parte de un debate que nosotros creemos que hay algunas cuestiones que están bien incorporadas y que podrían formar parte de un sistema de consenso. Pero vuelvo a insistir, claro. Si nosotros no respetamos el artículo 14 del reglamento interno, el 91 de la proporcionalidad, el 60 respecto a la constitución de las 27 comisiones, empezamos mal. Y la verdad es que yo creo que hay que hacer que las cosas funcionen bien. Metieron peras con bananas en esta ley, metieron sí, temas laborales con temas impositivos, con temas de alícuotas, con temas jubilatorios. Totalmente. Hicieron un pastiche bastante bien hecho. ¿Me recordás cuáles son los artículos donde se fija la reducción de cargas patronales? ¿Lo tenés bien leído? ¿Lo recordás? ¿O la reducción de cargas patronales y de intereses? Esa parte que ustedes quieren discutir. No, porque son 197, ya no me acuerdo de todo de memoria. Pero bueno, entonces queda claro el concepto. Y esto lo van a proponer hoy en la reunión de comisión. Exactamente, que ya estará iniciándose en breves instantes. Yo tengo acá una reunión con los legisladores de mi provincia, pero básicamente enseguida iremos a la convocatoria hecha desde el punto de vista de la constitución de las comisiones. Y ahí ganan a suerte y verdad los números, ¿no? Seguramente sí. La postura de ustedes tendrá un número y la otra tendrá otro número y ahí es a suerte y verdad, digamos. Exactamente. Muy bien, senador Capitanich, un gran lujo poder compartir este análisis de la ley laboral y que sea tan claro y además mirar los números que significan esta ley laboral que hasta ahora nadie lo había dicho. Un gran abrazo, gracias por atendernos. Gracias, un gran abrazo para vos, Mariano, gracias. Hasta luego.